Audi Filia. Queridos amigos, les saluda el Padre Pedro José Hernández de los Siervos de Jesús. Soy licenciado en Teología Bíblica y quisiera compartir con ustedes la teología de la Palabra de Dios en la Carta a los Hebreos. Aquí podemos ver una imagen del papiro 46, este texto que es el más antiguo completo que conservamos de la Carta a los Hebreos y que debe ser del año 200 después de Cristo. El texto que vemos es la página que contiene el capítulo 4 de la Carta a los Hebreos, en donde aparece esa frase famosísima: la palabra de Dios es viva, viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Pero quisiera detenerme con ustedes en esta frase que vemos ahí en un acercamiento directamente del papiro 46. Más literalmente debería de traducirse: viviente es el verbo de Dios. Ahí podemos ver las letras: son, gar, jo, logos, tu, theou. Se pronuncia así en griego y así es la transliteración de esta intuición tan profunda de la palabra de Dios, profunda y original, que tiene el autor de la Carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva. Y de hecho, a lo largo de su escrito, el autor va a presentar a Dios hablando, al Dios vivo. Otra frase que aparece con al menos 3 veces, el autor de la Carta a los Hebreos describe a Dios como el Dios vivo. Y por lo tanto también su palabra es viva. Vamos a ver que, de hecho, cuando cita el Antiguo Testamento, por cierto, la Carta a los Hebreos contiene más referencias al Antiguo Testamento que cualquier otro escrito del Nuevo Testamento. Porque para él, sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento sería indescifrable. Está convencido de que la revelación del Hijo de Dios lleva a su plenitud al Antiguo Testamento. Ahí podemos ver una imagen del centro del Pentateuco, el rito de expiación del Yom Kippur, en el que el sumo sacerdote entraba en el templo para ofrecer 7 veces sangre sobre el altar del propiciatorio, un rito de perdón, de expiación, un rito, como le llaman, apotropaico, quiere decir que alejaba el mal, alejaba el pecado del pueblo, y que se realizaba una vez al año, y solo el sumo sacerdote. Este rito, el autor de la Carta a los Hebreos lo identifica como llevado a su plenitud en la expiación en la cruz que realiza Jesús. Es decir, el rito de expiación del Antiguo Testamento era solamente una preparación, digamos, poner los cimientos para el rito de expiación de Cristo en el Nuevo Testamento. Esto lo desarrolla de una manera magistral, porque él sabe que en el Nuevo Testamento se continúa lo que en el Antiguo se había comenzado o prefigurado, pero lo lleva a su sentido más pleno, a su sentido último. El autor de la Carta a los Hebreos tiene clarísima la concepción del cumplimiento del Antiguo Testamento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Por eso su modo de citar el Antiguo Testamento es tan original. Él ve en las Escrituras el cumplimiento de la palabra de Dios, y nos revela una comprensión muy original de la palabra de Dios. Y aquí hay una diferencia con San Pablo. Cuando San Pablo cita el Antiguo Testamento, suele introducir sus citaciones con estas frases: está escrito o dice la Escritura. Mientras que el autor de la Carta a los Hebreos siempre las introduce como el discurso de Dios en el presente. El autor identifica a Dios mismo hablando en los discursos bíblicos. Vamos a ver cómo. De hecho, en el primerito de los versículos dice: Dios habló muchas veces y de muchas formas en el pasado a nuestros padres, últimamente nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, Dios habla a través del Hijo, y Dios mismo habla. Entonces, el autor presenta las citas del Antiguo Testamento a veces como discursos directos del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Vamos a ver, cuando presenta al Padre hablando, dice:
poniendo en la boca del Padre las palabras del Salmo 2 y del Salmo 110. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, es el Padre que está hablando con su hijo. Después también pone en boca del Padre, haré una alianza nueva. Y en boca del Padre dice, no te dejaré ni te abandonaré. Quiere decir que el autor escucha al Padre hablando, una cosa maravillosa. Además presenta también el discurso directo del Hijo de Dios en los Salmos. Pone estos salmos en boca del Hijo. En el capítulo 2 dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y después en Hebreos 10 dice que Cristo al entrar en el mundo dijo, no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. Aquí hay una intuición clarísima de que todos los salmos se cumplen en Cristo. Probablemente el autor de la carta a los Hebreos habrá conocido el Evangelio de San Lucas y sobre todo el capítulo 24, donde el mismo Señor resucitado le explica a los discípulos de Maús que todas las escrituras se cumplen en Él. Y esto Él lo aplica cumpliendo las escrituras en el Hijo de Dios. Pero también pone palabras en boca del Espíritu Santo, sobre todo ese Salmo 95, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan la voz de Dios. Y también dice, también el Espíritu Santo nos atestigua, pues dice, esta es la alianza que haré con ellos. ¿Se fijan qué comprensión tan original de la palabra de Dios? Que pone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo hablando directamente en los salmos a nosotros que lo escuchamos cada vez que leemos la palabra de Dios. Esta es una intuición que también el documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, dijo, cada vez que un cristiano toma la palabra de Dios y la lee, es el Padre que habla con sus hijos. Por eso esta intuición de que Dios habla en su palabra la encontramos clarísima en la carta a los Hebreos. Quisiera presentarles también cómo, sobre todo en los Salmos, el autor de la carta a los Hebreos nos presenta la palabra de nuestro Señor y él, les repito, tiene esa intuición de que todos los salmos se cumplen en Cristo. Y tan solo en el espacio de menos de un capítulo, el autor atribuye 8 salmos a Cristo. Ahí tenemos el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. El Salmo 97, refiriéndose al Hijo, adórenle todos los ángeles de Dios. El Salmo 103, el que hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego. El Salmo 45, te ungió tu Dios con óleo de alegría con preferencia a tus compañeros. El Salmo 101, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. El Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por escabel de tus pies. El Salmo 8, de gloria y honor lo coronaste, todo lo sometiste debajo de sus pies. El Salmo 21, como ya hemos visto, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré. Y veremos que también aplica a otros salmos. El Salmo 110 por excelencia del Mesías, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Con una facilidad increíble, el autor de la carta a los Hebreos aplica el Antiguo Testamento a su cumplimiento y plenitud en Cristo. Y quisiera detenerme sobre todo en el Salmo 40, que tiene una adaptación muy original. En este salmo, Cristo dice al entrar en el mundo, no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. Este salmo tiene una intuición muy profunda, porque al escribirlo el autor de la carta a los Hebreos está aplicando no solo las palabras del salmo, sino el tiempo y el lugar. Es decir, parece que el autor de la carta hubiera estado allí en el momento en el que Cristo entra en el mundo, y no solo está allí, sino que también está escuchando lo que Cristo dice al entrar en el mundo, y lo está escuchando mientras lee el Salmo 40. Al entrar en el mundo, es decir, cuando Cristo se hizo hombre, cuando se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen, él escuchó, el autor de la carta a los Hebreos, por revelación, por inspiración divina, escucha a Jesús diciendo estas palabras.
no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. La teología narrativa llamaría a este narrador, al autor de la carta a los Hebreos, el narrador omnisciente, porque sabe lo que solo Dios sabe, participa de la ciencia de Dios, que todo lo sabe, y puede escuchar ese momento en el que Cristo entra en el mundo y lo escucha hablando. Una intuición verdaderamente fascinante de la carta a los Hebreos. Pero aquí hay un punto muy importante. El autor no cita el Salmo en modo literal, sino que lo adapta. Vamos a ver, en el escrito original de este Salmo 40, el texto hebreo dice, Osnayim karitali, significa oídos me preparaste o me abriste. En la traducción griega dice, oídos me preparaste, o tia de katartisimu, significa que tanto en el original griego como en la primera traducción dice, oídos me preparaste. Pero en la carta a los Hebreos ya no dice oídos como en el griego y en el hebreo, sino que dice soma de katartisomu, cuerpo me preparaste. Es decir, el autor cambia la palabra para adaptarla a la doctrina de la encarnación. Cambia el salmo, se da esta libertad para poder expresar en su pensamiento, en su escrito, la doctrina de la encarnación. Es decir, Cristo no solo lleva a cumplimiento el Antiguo Testamento, sino que lo adapta a una realidad nueva. Me preparaste un cuerpo, pero lo sigue asociando a la apertura de los oídos, asociando el escuchar con el recibir un cuerpo y aceptarlo. Es una teología muy profunda. Al preferir la palabra soma, cuerpo, a otía, oídos, en el discurso de Cristo que recibe su cuerpo del Padre, el autor muestra su fe en la encarnación y su convicción de que las Escrituras se cumplen en Cristo. Fíjense qué intuición tan profunda recibe el autor de la carta a los Hebreos, pero no solamente allí. También en el capítulo 2, ya el autor muestra su fe en la encarnación cuando dice, no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. Es decir, él sabe que Cristo, al hacerse hombre, se unió a la naturaleza de todos los hombres, se asemejó a sus hermanos. Y en esto encontramos una semejanza, una coincidencia con el Evangelio de San Juan. En el capítulo 1, en el prólogo, en el versículo 14, la palabra se hizo carne y puso su tienda, su morada entre nosotros. Y esta es una de las coincidencias que encontramos entre los escritos de San Juan y la carta a los Hebreos, pero son muchas las semejanzas entre los dos autores. Bueno, con esto terminamos de presentar la teología de la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, esperando que les sirva no solo para su conocimiento doctrinal, sino también para la contemplación de la maravilla de Dios que nos habla también en la carta a los Hebreos. En el siguiente video vamos a presentar la teología de la redención eterna en la carta a los Hebreos. No se lo pierdan.